Hola, bienvenidos al episodio número 12 y el día de hoy vamos a hablar de economía, no solamente de nuestro país, sino también del mundo. Y para esto tenemos como invitado a Emilio Baruga, quien es economista de nuestro país, y vamos a hablar de muchas cosas, de cómo ha sido el impacto, qué puede pasar después de la cuarentena, cómo va a cambiar el mundo con esta economía que se está transformando. Y bueno, en un lenguaje súper sencillo para que todos podamos entender. Así que te invito a ver el video completo del día de hoy y también te hago recordar que si quieres participar de estos videos en vivo, estas entrevistas, puedes ir a la cuenta de Instagram como @sinmapaperú y ahí puedes dejar tus preguntas, tus comentarios y también compartir. Desde ya te adelanto que el próximo domingo vamos a tener una segunda parte de esta conversación que es de interés de todos. Así que este es el episodio número 12 del Espacio Conecta de Sin Mapa Perú. Vamos a ver, vamos a hablar de economía el día de hoy. Así que súper importante y vamos a tener un experto como invitado como es Emilio Baruga para poder hablar de una buena fuente de información. Así que vamos a esperar que se conecte Emilio para poder hablar. Vamos a tocar el tema de la AFP, vamos a hablar sobre el impacto económico en nuestro país. Acá está Emilio. Vamos a darle paso a Emilio Baruga. A ver, transmitir. Un grande, Víctor, obviamente, un grande. Emilio Baruga, ahí está. Hola Hola, Roberto. Emilio. Hola ¿Cómo Roberto, ¿cómo estás? estás? Buenas ¿Todo noches. bien? Buenas noches, Emilio. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Por tu casa, tu familia? ¿Cómo están todos? Todo bien, en la casa tranquilos, acá guardando con la cuarentena. Eh, Muy bien. Bien, no, a ver, comentarte primero que nada, sí, pues soy economista de profesión, trabajo en un banco y bueno, lo que vamos a conversar hoy día es más que todo a título personal, son más que todo mis opiniones en referente a lo que he ido estudiando, a lo que puedo ver, a mi opinión, a lo que yo puedo percibir de lo que viene sucediendo, ¿no? Perfecto, Emilio. Sí, y justamente al saber que eres economista, era justo y necesario poder hablar contigo de este tema que ahorita nos importa a todos, sobre todo, sobremanera, por la preocupación que debemos tener todos por los trabajos, por el futuro, en todas las cosas que se puedan ver envueltas con la economía de nuestro país y del mundo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tengo para ti, Emilio, es ¿cuál ha sido el impacto económico en nuestro país frente al COVID-19? A ver, comentarte primero que nada que si uno se plantea, esto ha sido muy sorpresivo. Si tú entras a informes de enero de este año, o sea, hace 2, 3 meses, ni siquiera dentro del mapa de riesgos, donde normalmente los economistas empiezan a proyectar qué puede afectar o no mi proyección, no se hablaba ni siquiera del COVID. El COVID se empezó a hablar a mediados de enero, ¿no? Entonces, hoy día cuando uno revisa en retrospectiva, lo que ve es que la economía iba a crecer alrededor de un 3% durante el 2020. ¿Sí? Ya habíamos tenido un año mal, el 2019, habíamos crecido alrededor de 2,1, fue el último dato que se tiene, y este año se esperaba crecer un tanto más, no son los niveles que en su momento, en las mejores épocas, entre el 2005 al 2008, el 2004 al 2008, se evidenciaron, ¿no? Y más o menos Ujú. iba a venir por un tema de recuperación del sector minero y del gasto público, ¿no? En varias ocasiones hemos oído hablar a la ministra que la forma en cómo gasta el Estado no es la más eficiente y se iba a tratar por ese lado, ¿no? Ujú. Entonces ya cuando empieza a venir el tema del COVID, empieza a tratarse este tema también, mucho se había puesto de lado, ¿no? No se había considerado como algo de riesgo. De hecho, tardó una semana el Estado, y no es una crítica, sino que es lo que realmente sucedió, en darle la importancia del caso, desde el primer caso hasta que se anunció estas medidas de cuarentena. Hoy en día tenemos parada la economía en un 50, un 60%, probablemente al 100%, o sea, de los sectores de la economía, la mitad está parada y la otra mitad está a un 30, a un 40% o hasta menos. Ujú. Con lo cual, y todo esto se relaciona, porque inclusive las que están funcionando no están funcionando a tope. Un ejemplo claro lo puedes ver en el precio del pollo. ¿Ya? Somos muy polleros en Lima, no es lo que sucede en el Perú,
pero en Lima somos muy polleros. El precio del pollo hace que la inflación suba. ¿Ya? Es un caso anecdótico cuando uno revisa la data. Y el precio del pollo se cayó, porque el mayor consumidores de pollo del país, que hoy día no están funcionando. Entonces, ahí tú puedes ver que en el mercado de frutas hoy día no están vendiendo toda su producción porque los restaurantes no funcionan. Entonces, Claro. aquellos que están funcionando, inclusive están trabajando a mitad de máquina, ¿no? Eh, entonces, Eh, la percepción no es buena. La percepción no es buena. Yo creo que si uno revisa información, Ipsos señaló hace un tiempo, que hace un par de semanas, que ya la mitad de cada 10 entrevistados, la mitad ha dejado de percibir ingresos o no tiene empleo, ¿vale? Ujú. Eh, luego tenemos, Emilio, dime. y referente a eso, ¿a ti qué te parecen las medidas que se han tomado en nuestro país? Las medidas son correctas, las medidas son para aliviar un poco por el lado del consumo, ¿no? Que la gente tenga dinero y pueda consumir, y eso alienta la economía en general, ¿no? Para comentarte, o sea, y seguir un poco en la línea de la primera pregunta, eh, el panorama no es muy bueno, ¿vale? Tenemos caída en el consumo de electricidad, tenemos la importación de bienes de capital que normalmente sirve para producir más. O sea, tú traes máquinas para producir más, tú que eres productor de medios, traes máquinas, computadoras, Claro. televisión, no sé, justamente para poder generar más contenido. Eso se ha parado, ¿sí? Y la confianza empresarial, que normalmente en el Perú es un indicador de Ipsos, por arriba del 50%, es que tienes una confianza en la economía, y hoy día está en 22 puntos. O sea, hoy día la gente tiene un pesimismo muy fuerte, las empresas tienen un pesimismo muy fuerte de qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Y si uno ya se plantea en escenarios de qué va a pasar, las Ujú. proyecciones son bastante bajas. De hecho, se proyecta que cerremos en -8% de crecimiento del país al cierre del año. Wow. Entre -5 y -8. ¿Ya? Eso me Eh, imagino que también va a alzar el porcentaje de desempleo en todo el país, ¿no? sí, Bueno, a sí. nivel mundial, ¿no? De hecho, a nivel mundial, el decrecimiento del mundo sería de -2% en todo el mundo. O sea, este año va a ser un año bastante malo, producto de esta enfermedad. Eh, y bueno, comentarte que si aún así estamos viendo más o menos que vamos a crecer -5, -8% en el país, esto inclusive puede ser hasta peor. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque no sabemos si el día de mañana se extiende la cuarentena. De hecho, por un informe de BBVA Research, cada semana de cuarentena le cuesta un punto de PBI al país. Wow. Cada semana que estamos Un parados, punto. un punto de PBI al país. Entonces, Ujú. el día de mañana el presidente nuevamente extiende 2 semanas y la economía va a seguir parada. Y peor. Ujú. Luego tenemos, Emilio, dime. ahí para hacer una pausa de acuerdo a ese tema. Me indicas ya todo lo que nos va a costar cada semana de cuarentena, ¿no? Pero por el otro lado, los riesgos de poder dar ya libertad del libre tránsito de trabajar también nos expone a poder también colapsar el sistema de salud y bueno, eso va a llevar por consecuencia que también hayan pérdidas humanas, la economía se vuelva a detener, pero ya con el valor de esas personas que ya están muriendo, ¿no? No, es una discusión de nunca acabar. De hecho, te pones a pensar en, sí, pues las vidas humanas, pero a la vez también te pones a pensar de los efectos a largo plazo de esta decisión. O sea, el día de mañana la pobreza se va a incrementar, el subempleo se va a incrementar. Esa gente, Ujú, ¿qué va a pasar el día de mañana con todas esas personas? ¿No? Entonces, ujú. es bien complicado. O sea, la verdad que las decisiones que van tomando pueden merecer nuestra crítica buena o mala, pero a la hora de la hora, solo la historia lo juzgará, ¿no? Ujú. No es tan fácil ser general desde acá, ¿no? Claro. A ver, tenemos lo que tú dices, salimos de la cuarentena y un rebrote del virus y nos vuelve a complicar. Tampoco tenemos claro qué sectores se van a abrir. Ujú.
O sea, se habla de ciertos sectores, pero no está tan claro, aún no lo dicen. Y la información viene de a pocos. Entonces, en un escenario tan incierto, lo que uno exige, siempre que se dedica a empresa, que se dedica a generar economía en este país, es cierta certidumbre, ¿sí? Y no tenerla tan clara hoy complica todas tus decisiones. Tú eres un empresario y hoy día probablemente no tengas tan claro qué hacer la próxima semana. Exacto, pasa Entonces, eso. es lo que se le pide hoy día al Estado. O sea, no ganamos nada con un presidente que todos los días sale a decir, sí, vamos a luchar juntos. Está bueno Ujú. eso. Está bueno porque hay que alentar a la población, pero también hay que tener claridad en lo que se está haciendo. De hecho, Pero ¿tú crees que hay algo también que no se está compartiendo en el mensaje diario del presidente? O sea, eh, yo imagino que ahorita también, conociendo a nuestra sociedad, tal vez no esté muy preparada para recibir información bueno, que se deba tener y que de repente lo que solamente se busca es alentar para mantener ese positivismo y bueno, va a llegar un momento en que también vamos a discernir sobre eso porque es complicado, ¿no? También quieres ser positivo, escuchar un mensaje positivo también te motiva a seguir creyendo, a seguir queriendo empujar. Yo a sé que ver, la economía, pues yo como empresario también obviamente yo quiero saber qué va a pasar con mi empresa, ¿no? a ver, Roberto, y esto no, esto desde antes de que pasara la cuarentena, ¿no? Nuestro presidente vive de las encuestas. O sea, cada decisión es más por un tema de encuestas. Puede ser Ujú. buena, puede ser mala, eso es discutible y probablemente otra persona que piense distinto que yo encontraremos puntos de acuerdo y puntos en desacuerdo. Pero lo cierto es que las decisiones se van tomando de acuerdo a encuestas. De hecho, se habló el jueves del impuesto a la solidaridad y no existe nada al respecto. No hay ninguna propuesta de reglamento, simplemente han pedido facultades al Estado, al Congreso, Ujú. perdón. Entonces, Justo también tenía ese tema. no existe nada cierto sobre esto. Entonces, más parece perseguir un tema político, eso ya lo andaremos cuando lleguemos a ese punto, eh, pero lo que yo sí presiento, y esto es una opinión ¿no? Personal, es que nuestro presidente mucho habla desde las encuestas. Y no hay un reconocimiento tampoco claro, de hecho ya empiezas a ver, no porque te lo diga el comercio, no porque te lo diga gestión y distintos medios, pero uno lo que tiene que hacer normalmente es empezar a revisar muchos medios de comunicación y si la información empieza a ser constante es porque algo pasa. Y lo que uno ve hace ya 3 4 5 días es que el sistema de salud ya colapsó. Y se Ujú. lo preguntaron hoy día al presidente. Y al respecto solo dice, oye, sí, mantengamos el positivismo, sí, estamos ahí, vamos, vamos. Ujú. También Emilio, reconocer la situación no es malo. claro, Emilio, de hecho el miércoles tuvimos el testimonio de una doctora que trabaja en emergencias y desastres y nos dio un testimonio justamente de la realidad, ¿no? De la que muchas veces no se habla en los medios, ¿no? Y bueno, eso también nos hace ver que hay muchas cosas por mejorar, pero yo también algo que entiendo es que ningún gobierno, ningún estado ha estado preparado para esta situación. Ya Exacto. tampoco quiero cubrir, pero las cosas que tenemos como país también las venimos arrastrando desde hace mucho. O sea, el sistema de salud no colapsó ahorita, colapsó hace mucho. O sea, las personas para atenderse en el seguro tienen que sacar cita para que lo atiendan en meses. O sea, tenemos un sistema de salud desastroso. Lo que pasa es que ahora todos estamos prestando atención y nos damos cuenta, ¿no? Y recién queremos decir, pucha, los doctores, que no, en realidad No, hace no, mucho a que ver. está. De hecho, ahí, Roberto, comentarte que sería muy injusto decir que Vizcarra es culpable de la situación de la salud pública. Ujú. O sea, la salud pública viene y la educación viene dejada de lado por años, por décadas. Entonces, es cierto, o sea, uno no puede decir que esto es culpa de él, ¿no? Pero reconocer también la situación no le quita Ujú. no quita que le baje algunos puntos, ¿no? Sí, Eh, de hecho yo también estoy de acuerdo que hay muchas cosas que están este, siendo tomadas por el mal camino, pero creo que todo esto va a ser un aprendizaje, ¿no? Creo que ninguno de nosotros estuvo preparado para una pandemia, yo tampoco con la empresa, nunca me imaginé estar en una situación tan complicada como esta, pero durante los días que han estado pasando yo he tratado de darle vuelta, a ver qué oportunidades tengo dentro de las dificultades, ¿no? Que es lo que nos va a tocar a todos,
Porque lo que se viene, me imagino, Emilio, que es la siguiente pregunta es, ¿tú en cuánto tiempo crees que nos podamos recuperar como país, no? A ver, cuando uno revisa el regreso a la normalidad, primero que nada, no va a ser la normalidad que conocíamos. Ujú. Probablemente ciertos sectores reabran como uno lo esperaba, pero van a haber sectores que no van a abrir en esa misma forma. O sea, por ejemplo, tú ves un restaurante, el restaurante no va a regresar a la normalidad. Hoy día toda la cadena de restaurantes está pensando en cómo hacer para trabajar bajo delivery, Ujú. ¿no? Cómo hacer para qué platos reducir, ya no va a producir lo mismo. Te pones a pensar en los restaurantes de alta gama, que ellos te ofrecían experiencias. Esos restaurantes ya fueron, porque ya no te van a ofrecer una experiencia por delivery. Claro. Entonces, la economía toca un año bastante duro, por lo que uno va revisando, eh, se cree que esto probablemente empiece a revertir hacia el segundo semestre del año. Y eso también nuevamente va a depender bastante de qué se reactive. Entendemos que el 4 de mayo se reactiva el delivery puntual por cada uno de los restaurantes que van a tener que tener su propio delivery. Y así otros sectores, pero todavía no hay una comunicación clara de qué sectores van a abrir, en qué tiempos. Vizcarra ha hablado de 4 fases, estamos en la primera, en la segunda abrirán algunos sectores, en la tercera otros, y en la última otros. Pero un sector que es muy pendiente de mano de obra, que es el entretenimiento, la hospitalidad, eh, no va a regresar a lo mismo. Tú vas a querer ir a un Sí, cine así el día de mañana no te se digan va a poder. que el COVID está por ahí y ya está a su mínima expresión, probablemente no. ¿Vas a querer ir a Claro. un restaurante? No. Todavía O va a sea, existir el temor, ¿no? El temor de ir a un lugar con mucha gente. y ese es otro de los factores de riesgo que también están considerados cuando uno quiere hacer una revisión de cómo va a mejorar el país. De hecho, dicen, ¿no? Este año vamos a decrecer 8% y probablemente el próximo año crezcamos entre un 4 y un 6%. Todo ello va a depender de cuándo regresemos a empezar a trabajar, uno, cómo va a reaccionar el país, la población en general ante este regreso a la supuesta normalidad, y lo otro es también cómo afecta o cómo uno recoge en la economía, en las personas directas y las personas jurídicas, los beneficios estatales. Hoy día, del primer bono de 380 soles, todavía quedan pendientes. Y eso sí es indiscutible y toda la razón a Vizcarra cuando lo dice. No hay una base clara en el Estado de las personas que necesitan recibir un fondo. No hay DNI electrónico. La bancarización está entre un 20 y un 30% de la población del país. No hay cuentas corrientes o cuentas de ahorro en un banco. Seguimos Ujú. teniendo la costumbre de tener plata guardada en el colchón. Entonces, los beneficios estatales directos a una persona para que consuma y que eso mueve la economía, no están llegando o son complicados de llegar. O sea, imagínate, si ya para personas que están en una base todavía no llegan al 100%, este bono a sector rural, más complicado aún. Este Ujú. bono, el bono de las pymes, bueno, más fácil, pero ahora el bono universal también están revisando y demora. El plan de Reactiva Perú se anunció hace casi 4 semanas y todavía no opera. Wow. Entonces, demora y ahí darle toda la razón a Vizcarra porque tenemos una maraña de burocracias en el país, cuando él habla que alguien quiere ir al estado, perdón, al hospital de la policía y no es lo mismo que ir al hospital de la FAP o a un hospital de salud o un hospital de la salud pública, no es lo mismo. Estamos llenos de burocracias, ¿no? Sí, es Pero bueno, verdad eso. todo eso va a hacer que la economía demore en reaccionar, ¿no? Emilio, Dime. y con todos estos puntos que estamos hablando de las cosas que hemos visto que deben cambiar, que ya venimos arrastrando, ¿tú crees que nos va a alcanzar el tiempo también para prestarle atención al sistema de salud, a la educación, o crees que esto también lo va a perjudicar? A ver, eh, yo creo que hoy día lo que se está haciendo, hay cosas en las que uno puede discrepar y cosas en las que no, pero
lo que se está haciendo es lo correcto, ¿no? También aprovechar en invertir en algunos temas no quita que sea bueno, ¿no? Y por más que este gobierno desde un año, y ahí por ahí bien también pueden venir ciertos cuestionamientos, porque hoy día uno puede gastar y no va a rendir cuentas más adelante. Pero invertir en educación y salud hoy día se necesita. Tenemos informalidad alta, que necesita mucha productividad, y la productividad solo la ganas con educación. Tenemos poco respeto a la autoridad y a las normas. La gente hace lo que quiere, y uno lo ve, estas fotos que pueden ser visibles o no, de cómo hacen cola y sin respetar la distancia Comprar mínima cerveza, ¿no? para comprar cerveza. Es increíble, Es un lamentable. tema de educación cívica, la bancarización mínima, seguimos guardando plata en el colchón. Ujú. O sea, seguimos pensando que el banco nos roba, a pesar de que se han lanzado múltiples campañas en todos los bancos eh, Un ABC, ¿no? Un ABC que del tienen un banco. ABC, que tienen una cuenta sin costos, para que justamente se pierda ese miedo. Pero hay que darle una vuelta de nuevo. Yo creo que es una responsabilidad de los bancos, de las instituciones financieras, ver cómo hacer al llegar a eso, ¿no? Además, el costo de la pandemia aún no la tenemos tan clara. O sea, ahorita se habla de que el Estado está sacando entre 7 y 12% del PBI para promover la economía, y aún así vamos a decrecer. Eh, pero no sabemos si eso va a ser el resultado final, ¿no? Ujú. No sabemos cuántos costos nos va a generar el tema de salud. Entonces, yo creo que es hoy día más que necesario lo que se viene haciendo en tener una reforma de la salud pública, en promover la educación a distancia, en promover el acceso, porque a ver, una cosa es que puedas tener la educación, pero mucho de lo que adolecemos, y es un mal pensamiento que tenemos en Lima, es que el Perú no es Lima. El Perú Exacto. son varias regiones. Y el gran problema en la sierra, el gran problema en la selva es el acceso. El acceso, Por exacto, eso es que, por verdad. eso, por eso que cuando uno ve lo que ha hecho Vizcarra, de comprar las laptops, se ha asegurado de que tenga acceso a internet y que tenga acceso a electricidad. Porque hoy en día, muchas personas en el país, de los 33 millones de peruanos que somos, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a electricidad, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a agua. Entonces, por ahí viene el problema, por ahí también hay que Ujú. seguir invirtiendo. Y creo que Emilio, eso es lo que debe ir, ¿no? y para reforzar eso que comentas sobre el acceso, es tan cierto que yo con este proyecto he tenido la oportunidad de llegar a lugares súper lejanos y donde tú llegas y existe la desconfianza, ¿no? Porque sienten que solamente vas para sacar provecho de algo, ¿no? Porque nadie le presta atención, nadie se da el trabajo de ir hasta allá a ver qué necesitan estos peruanos, qué necesitan con la educación, cómo mejorar el sistema de salud. Y lamentablemente, ahí tú también te das cuenta que hay mucha gente que piensa que Lima es Perú. Y ahí nos estamos descuidando y perdemos no Sí. solamente es la confianza, sino también perdemos tradiciones, perdemos el valor cultural que tenemos con estas regiones también, ¿no? Y no solo Lima, se habla de Lima, el Perú, sino también cierta parte de Lima. Si quieres puedes entrevistar luego a mi hermano, como sabes, él trabaja en Enseña Perú. Enseña, claro. Y Víctor, cuando se dedicó a ser profesor en Enseña Perú, se fue al costado del penal, Sí, en el Callao. Y era una Salita realidad Colonia. totalmente distinta a la Es que uno vive. durísimo. Es durísimo. Entonces, reconocer eso, tener claro eso, invertir justamente en romper eso, hace que pueda ir rompiendo varias trabas que de hecho vamos a discutir hoy día, ¿no? Desde el respeto Ujú, por las normas, la informalidad, eh, ujú. tantos temas que hay ahí, ¿no? Emilio, voy a romper un poquito la estructura porque hicieron una pregunta, Mario Cruz decía, ¿no? ¿Qué, a ver, espérate, déjame leerle exactamente. ¿Qué le harías a esas personas que no respetan la cuarentena? Yo, por ejemplo, vi algunas situaciones que se daban en otros países y lo que hacían es que hacer que primero paguen una multa las dos primeras veces y la tercera vez ya podían hacerlo con cárcel, ¿no?
que me parece que también podría funcionar, porque esa Pero, multa podría tal vez ayudar a pagar ese bono a las personas que lo necesitan, ¿no? Y creo pero que el ahí, peruano muchas veces necesita el llamado de la atención con el bolsillo, ¿no? pero ahí vamos a esa discusión, ¿no? La discusión es, ¿qué prefiere el Perú o el peruano? ¿Prefiere el palo o la zanahoria? Y estamos acostumbrados a recibir palo y con palo funcionamos. Y esa es la Ujú. discusión más grande que hay, que creo que existe también en cuanto al respeto por las normas. Leyes tenemos un montón. De hecho, en economía institucional se habla de generar reglas de juego, pero a la vez también el enforcement, en término en inglés, que es básicamente el cumplimiento de la ley. Y Ujú. el cumplimiento de la ley no existe. Hoy día el policía no lo respetamos. Hoy día tenemos que esperar a que venga el militar y me grite, o que me haga hacer planchas. Tenemos que esperar a que me pongan una multa. ¿Por qué Y un lo vemos con peruano? gracia todavía, ¿no? Tú que has ido a Estados Unidos, porque veo que a veces vendes cosas, traes y vendes y qué sé yo, para tu empresa, ¿por qué cuando vamos allá respetamos las normas de tráfico? ¿Por qué cuando vamos allá paramos cuando nos dice stop en la esquina? Sin que ¿Por pase otro qué? carro, paramos. ¿Por qué? ¿Por Ujú. qué acá tenemos que llenarnos de rompemuelles para respetar los límites de velocidad? Si Ujú. el límite de Sin velocidad es darnos, uno, sin darnos cuenta que eso también nos afecta al final, al cabo, con el carro, porque después tenemos que darle un mantenimiento más frecuente, ¿no? Y no nos damos cuenta de eso. peor No aún. nos importa. Claro, uno dice, oye, ¿qué hacer con la cuarentena? Bueno, hacer con la cuarentena, ir a la realidad. Nos encanta el golpe, nos encanta el palo y no la zanahoria. Y claro, por eso es que hemos visto de un día al otro o de una semana a la otra la cantidad de multas que se han creado, la muerte civil. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ir en esa línea, porque hoy ya no lo vas a cambiar. Es un Ujú, problema de fondo. ujú. O sea, yo lo que recomiendo, y de hecho siempre lo converso en clases, cuando he dictado, o con personas con las que trabajo en el día a día, son dos libros, ¿no? Uno que es muy triste, que se llama ¿Por qué fracasan los países?, donde básicamente dicen, si eres pobre y vas a ser pobre por toda tu vida porque es un tema de decisión, ¿no? Porque las naciones ricas son ricas y es básicamente porque tienen estructuras productivas, no extractivas. Eh, y el otro libro que es Repensar la pobreza. Y ese libro sí te dice que pequeños cambios llevan a cambios mayores. Es un libro contrapuesto a este, ¿no? Entonces yo creo que las cosas que se vienen haciendo en ciertos puntos son buenas, ¿sí? Ujú. Que, Pero, ¿qué hacer con la cuarentena? No lo vas a cambiar hoy día. O sea, tú has visto cómo en Piura en la cola. Piura es uno de los sectores más afectados por el COVID. Eh, Iquitos. Entonces, Iquitos también. a eso me voy. Ujú. Emilio, yo creo que la hora nos va a quedar corta, me da miedo. Nos estaban viendo que hablemos de la AFP, pero antes de eso yo tengo una pregunta acá. ¿Qué tanto tiene o qué tanto ha aportado a esta situación de crisis la informalidad? Bien. A ver, tú un poco cuando hablamos sobre este tema hablabas de la informalidad en general, pero también luego hablabas de la informalidad laboral. Ujú. Eh, a ver, primero que nada, definición de libro, ¿no? Ser informal o uno, ¿por qué prefiere estar en la informalidad? Me da risa John la Kelly está saludando John desde Japón. Kelly, nuestros amigos que van Un comentando. saludo para todos, gracias por conectarse, muchachos. Un abrazo grande. A ver, la informalidad es un tema bien complejo y la definición del libro es que uno prefiere ser informal porque le resulta más barato que ser formal. Y eso yo creo que me vas a recontraentender porque sufres el día a día de tener una empresa formal, ¿vale? Entonces, hay temas de fondo acá, ¿no? Resulta ser más barato ser informal que ser formal. No hay una claridad de qué te da la formalidad. ¿Por qué soy formal? Si Ujú. hoy día no tienes buenos servicios públicos, ¿para qué existe el Estado? El Estado sirve para darte servicios basados en los impuestos que te quita. Entonces, hoy día la policía realmente te cuida, discutible. Y estoy hablando temas que el día de mañana probablemente me la piden porque hoy día a las 8 todo el mundo saluda a los policías. ¿Pero Ujú. realmente te cuida? El Poder Judicial funciona ante un conflicto. Si tú tienes un problema con un tercero o entre privados hay un problema, el Estado funciona. Es fácil acceder a un crédito. ¿Cuántas taras te ponen para sacar un crédito?
constituir una empresa es fácil. Se han hecho muchas Pensar cosas, en... pero los servicios que te da el Estado por ser formal Ujú. no son tan claros. Entonces uno hoy día dice, pucha, no me cuadra ser formal. Y por ahí Emilio, viene el tema. ujú. Y yo para reforzar con mi experiencia, a mí siempre me han educado con hacer las cosas bien y siempre he decidido hacer las cosas bien, nada de meter factura, ¿no? Como muchas veces te recomiendan para pagar menos impuestos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hubo un punto que yo me metí a un taller de emprendimiento al comienzo y el mismo taller te enseñaba a ver la forma de que no pagues muchos impuestos, ¿no? Y después, bueno, yo por decisión propia decidí, por ejemplo, a mi equipo que tenía, meter la planilla, ¿no? Entonces quería hacer las cosas bien, tiene que estar en planilla, todo lo que no hicieron conmigo anteriormente, yo quería hacerlo bien, ¿no? Pero llega un punto que es imposible. O sea, uno puede tener las ganas de hacer las cosas bien, pero lamentablemente no se puede, ¿no? Hay muchas cosas que suman ahí, ¿no? Desde que una empresa te contrata y te paga 90, 120 días, te quita liquidez, tú tienes que, o sea, poner dinero para que se haga el proyecto de la empresa, ¿no? Entonces, llega a fin de mes y tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar la cuota de los empleados, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo un punto que yo ya no pude más y tuve que sacarle de planilla al equipo, ¿no? Y ahorita ya no tengo equipo, ¿no? Pero, o sea, ha sido súper complicado y es A ver, complicado hacer las cosas bien te acá. digo un dato feo, porque Ujú. hablar sobre informalidad laboral o informalidad es un tema es una discusión bien impopular. De cada 10 trabajadores, al 2018, según la encuesta nacional de hogares, de cada 10 trabajadores que existen en el mercado peruano, 7 son informales. Wow, súper 7. alto. O sea, nos sentamos en una mesa con nuestros compañeros y probablemente más de la mitad no está en la planilla como hoy día la conocemos. Planilla, STS, AFP, salud y todos estos costos. Entonces, eh, hoy día tenemos un mercado bastante informal y se le quiere asociar a una forma de contratar que es cara. Y ahí me escucha mi amigo Augusto, que está conectado, que hace empresa, y sabrá de qué estoy hablando ahorita, tú que me lo acabas de decir. Entonces, ¿qué medidas pueden funcionar para esto? A ver, si ya reconoces que el 70% de los que trabajan son informales, ¿qué haces forzando a tener, a tener leyes que te den todos estos sobrecostos? Una persona que gana 1.000, creo que a la empresa le cuesta 1.500 casi al final de cuentas. Ujú. Claro. Creo que ahí tú lo debes tener mucho más claro. Entonces, es una discusión bien impopular porque el día de mañana, o hace unos años, perdón, salió la ley Pulpín, donde se hizo prácticamente la República salió y dijo la ley de la esclavitud. La ley Pulpín es la copia fiel y exacta de la ley PYME, que ya reconoce menos, eh, menos beneficios laborales. 15 días de vacaciones, menos ETS, el aporte de salud, el aporte FP. ¿Por qué hoy día no discutimos eso? Porque no es popular. Claro. Hablar de tener menos beneficios de lo que hoy día existe es impopular, pero es impopular para cuando en verdad de cada 7, de cada 10 personas, 7 no tienen Sí. empleo, o es Y un empleo Emilio, informal, perdón. y acá todos están involucrados, ¿ah? Porque la empresa grande también cada vez busca pagar menos y busca al informal para pagar ese menos y bueno, contribuye, ¿no? A que esto siga creciendo, ¿no? Porque al informal no le Es, importa solamente al que quiere recibir dinero, ¿no? es un círculo vicioso y como bien menciona ahí Sandro, también estar en la informalidad hace que tampoco tengamos la claridad en los impuestos que debemos tener, que hoy día son necesarios para todo lo que está Ujú. lanzando el Estado, ¿no? Emilio, había una pregunta más. Dice, Emilio, hablaste un poco de la diferencia de los futuros de los sectores diferentes. ¿Cómo ves el retorno del sector turismo doméstico e internacional y cómo afectará la economía? A ver, el sector turístico prácticamente, si reactiva, reactiva a finales de año o el próximo año, inicios de año, y probablemente con unos protocolos de salud muy estrictos. Entonces, ya tienes un año muerto. Probablemente muchas empresas no sobrevivan y van a tener que redireccionar a otras industrias, y los que queden van a tener que repensar
cómo hacer en un escenario donde tienes que cuidar mucho la salud de tus clientes, también dar un servicio adecuado, ¿no? Entonces yo creo que no es tan simpático el sector hospitalidad y el sector restaurantes, los más golpeados probablemente con Claro. con esta pandemia, ¿no? Igual que el entretenimiento también, ¿no? Exacto, el Donde se entretenimiento. muere mucho. Ujú. Hospitalidad, Eh, entretenimiento, restaurantes son los sectores probablemente más golpeados, ¿no? Y Más otros sectores golpeados. también que más demandan mano de obra. Ujú. A ver, acá hay una pregunta, no sé si esto tú lo manejas, Emilio. Diego, hoy más pregunta, ¿existe un presupuesto para los extranjeros que necesitan atención médica? Ahí sí, la verdad que no sabría decirte. Ujú. Entiendo por poco por lo que he escuchado y he leído, es que sí se está atendiendo en general a Todos, todos, ¿no? Sí, ¿no? Sin excepción, porque uno que no se atienda significa un riesgo para otros. es- Entonces la sí. atención es para todos, pero la verdad que no sabría decirte si hay un presupuesto asignado a ese grupo de personas, ¿no? Ujú. Emilio, otra pregunta que tenía para ti, ¿no? Dado a las acciones que ha tomado el Estado, se ha dado estos bonos familiares, bonos a las personas de bajos recursos. ¿Qué significa esto? ¿Que el Perú tenía plata? ¿Éramos un país rico? ¿O se está tomando dinero de un lado que al final nos va a hacer un país más pobre o endeudado? A ver, en principio partir porque el Estado no es un ente productivo. O sea, el Estado no produce. El Estado vive de los impuestos que recauda de las empresas y de las personas. Entonces, basado en ello, es que hoy día se está tomando probablemente impuestos de hoy o impuestos de mañana para preservar la economía. Lo que está haciendo es una medida de política de gasto en la cual está incentivando de manera directa a las empresas y a las familias con un bono directo para que sigan consumiendo y no se rompa la cadena de pagos y tampoco se rompa el consumo privado, ¿no? Entonces, la plata, a ver, somos lamentablemente con Alan García sufrimos un trauma, ¿no? La inflación, la maquinita, el gasto público desmedido, las empresas públicas, que no necesariamente eran las más productivas, y ahí lo que pasó es que generamos un respeto irrestricto por mantener nuestras finanzas públicas. Entonces, tanto así que hoy día tenemos una ley de presupuesto público. O sea, la ley habla, la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento público, habla de que el Perú no se puede endeudar por encima del 30% de su PBI, ¿vale? Y lo que tenemos es que con todas las medidas que se está haciendo, si bien vamos a caer a un nivel de déficit público, o sea, vamos a gastar más de lo que tiene el Estado, casi a niveles de 1990, el efecto final hacia el 2024 es que no va a sobrepasar más del 3% de esta ley, o sea, vamos a ir hasta un 33% del endeudamiento del país, del PBI. Entonces eh, no es tan fuerte el efecto, hay un gasto bien fuerte, pero también reconocer que parte de lo que se está gastando esa es plata que ya tenía ahorrado la persona. Los pocos que trabajan en el sector formal tenían ahorros forzosos y eso es lo que se ha liberado, la CTS y la AFP. No sé si me dejo Ujú. entender. Eso no le cuesta al Estado. Lo que le cuesta al Estado son los bonos y ahora este plan de Reactiva Perú, que son 30.000 millones de soles, que más o menos son del 4% del PBI. Perfecto. Emilio, justamente hablando de eso, ¿no? Un tema que estaban ahí pidiendo, sobre la AFP. ¿Qué tienes tú de opinión sobre todas estas medidas que se están tomando? ¿Cómo se han estado manejando? Que de hecho hay mucha gente que no está conforme, ¿no? Cómo se han manejado nuestro país. A ver, sobre el FP hay dos temas. Uno, lo que ya se hizo, que es liberar a aquellas personas que no trabajan hace un año, 6 meses, si mal no recuerdo, hasta por un monto de 2.000 soles. Y lo otro es eh, el tema de liberar a todos el AFP. A ver, recuerda lo que hemos dicho ahorita. De cada 10 personas, 7 son informales. ¿Qué ganas abriendo el AFP? Si Ujú. probablemente esas personas que están ahí siguen trabajando, siguen recibiendo un sueldo,
ya se está abordando a aquellas personas que eh, no están recibiendo sueldo. Ya le liberaron su CTS, ya le liberaron una parte de la AFP. ¿Qué ganas abriendo eso salvo un tema de populismo? Ujú. Recuerda que nuevamente, de cada 10 personas, 7 no tienen un empleo formal. ¿Qué ganas Igual, abriendo el FP? El FP, al- al- lo que están ahí discutiendo, lo que están viendo es, nuevamente, populismo puro y los pocos que lo ganan. Nada más. de igual forma, al final, si evaluamos bien la situación, salimos perdiendo las personas que tenemos un dinero en la FP, ¿no? Porque eso ya se ha devaluado y al final vamos a tener una percepción menor de la que Pero, teníamos antes, ¿no? pero nuevamente ahí es transitorio, ¿no? Y yo te invito a de repente que lo convoques ahí un amigo que está conectado, a Blas Changaná, que te puede hablar un poco más, pero la FP en particular invierte en acciones y bonos, y eso Ujú, no eso. debe ser algo que uno evalúe en primera instancia. O sea, uno no puede evaluar eso en el corto plazo. El rendimiento final se va dando conforme pasen los años. Tú estás invirtiendo en algo que el día de mañana, de acá a 30 años, lo vas a usar. Entonces, una pérdida puntual por una crisis va a suceder. En el 2008, el país creció 0,2 producto de la crisis inmobiliaria. Y probablemente en esos años también perdimos dinero. Y no ha saltado tanto como ahora. Entonces, hay mucho desconocimiento, uno. Nuevamente, la discusión se pone en vilo y probablemente las personas que lo están discutiendo ni siquiera tengan acceso a la FP, que es lo más triste. Eh, y luego de ello también entender que quien tiene una FP tiene tres posibilidades. Invertir en algo muy riesgoso, invertir en algo medio riesgoso, invertir en algo no muy riesgoso. Y eso va a depender de tus ganas por invertir en algo con mucho o menor riesgo. Entonces, si estás en algo donde has metido que está lleno de acciones, que son las más riesgosas, y por ende también las que más van a ganar, caídas de ese tipo son normales, o pueden suceder y no debería preocuparte porque tú estás aceptando esa situación. Pero si no quieres perder dinero, te pones en el primer fondo, que es el fondo uno que invierte en renta fija, y vas a ver que el rendimiento es muy puntual, es muy bajo. ¿Sí? Entonces, va por ahí la discusión, creo yo. Yo creo que la discusión hoy en día en muchos temas tiene mucho de populismo y poco de conocimiento de fondo, ¿no? Sí, sí. De hecho, al inicio se buscaba muchos políticos sacar un monto mayor que también podría perjudicar todo, ¿no? Acá hay una pregunta más, Emilio, que dice a Baldo, dice, una pregunta, Emilio, ¿qué pasa con las deudas de aquellos que entran a suspensión perfecta? Las deudas de, eh, las deudas de aquellas empresas que entran en suspensión perfecta, bueno, Sí, tienes así dice. distintos tipos de deuda, ¿no? Tienes deuda contra bancos, tienes deudas a tus trabajadores, deudas a proveedores. A ver, la deuda contra bancos ya está atacada porque la mayoría de bancos ha tomado lo que es la reprogramación de créditos. Entonces tú hoy día pides que los créditos se pateen y esto opera también para personas, Augusto. Entonces, las deudas que uno tiene en los bancos, tú no puedes pedir que la reprogramen a 3 4 5 6 meses. En caso de los trabajadores, que es el pago de planillas y el pago a proveedores, se tiene el plan de Reactiva Perú. Entonces, el plan de Reactiva Perú, que era creo también una de las cosas que íbamos a conversar hoy día, Roberto, Ujú. es justamente dinero destinado a muy bajo costo para pagar capital de trabajo, vale decir, eh, para pagar planillas y para pagar a proveedores, ¿sí? Entonces, este dinero que has lanzado el Banco Central es un dinero respaldado por el Estado, en muchos casos hasta el 98%, desde el 80 hasta el 90, hasta el 98%, para pagar justamente planillas y para pagar proveedores. Eso es lo que funciona para ese sector, ¿no? Buenísimo. Acá Roberto Aristondo pregunta, perspectivas para el sector inmobiliario. ¿Cómo ves el precio de los inmuebles para el corto plazo? A ver, perspectiva para el sector inmobiliario bastante bajos. A ver, estás hablando de una decisión, si no tienes el dinero, el acceso al dinero y puedes comprar una casa, normalmente es con financiamiento. Si es con financiamiento, estás hablando de una inversión entre 15 a 25 años.
si no tienes cierto qué va a pasar con tu vida en los próximos 6 meses, es bastante improbable que decidas algo de 20 años. Claro. Entonces, uno de los sectores más golpeados hoy día, cuando uno ve la producción de cemento, la producción de inmuebles, es bien baja, por no decir mínima. Se va a reactivar seguramente. De hecho, lo que uno ve en los informes es que el otro año se va a reactivar. Y por eso es que también, porque demanda mucha mano de obra, y eso es lo que va a promover el Estado seguramente. De hecho, ya lo anunció en la semana, o perdón, el sábado pasado, lo que anunció es que va a haber también un incentivo al consumo de vivienda social. Entonces van a liberar hoy día, tú no de repente no llegabas a tener la cuota mínima para acceder a un crédito y tal vez el Estado te lo respalde, ¿no? Entonces con eso promover, por tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, el sector inmobiliario, pero muy acotados sectores populares para justamente promover más empleo y promover también que la gente tenga sus casas, ¿no? Sí, ojalá que se pueda ver eso, porque en realidad uno, mientras que va creciendo y va aspirando a comprarse un departamento, una casa, creo que no lo ve con mucho entusiasmo pensar que tiene que pagar esto durante 20 años, ¿no? Es un endeudamiento que te atrapa por muchos años. A ver, lo que dice Yomar es que más que comprar una vivienda, probablemente invertir en comprar una para alquilarla sea una opción de ganar un activo por encima de otros activos, como puede ser invertir en renta fijo, renta variable. Por ahí va un poco el comentario, ¿no? No, 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 sí es un buen momento, ¿no? Exigir, invertir, ¿no? Sí, Porque, sí, o sea, tú dentro de las cosas que va hablando el presidente en el día a día, cómo se va quejando Vizcarra de lo imposible que es abonar los subsidios directos, básicamente porque la gente no está bancarizada, y si no está bancarizada es porque no conoce de bancos, y si no conoce de bancos es porque prácticamente no ha tenido la educación respectiva para entender cómo funciona, ¿no? ujú. Entonces, sí es un buen momento, yo creo que es lo plausible lo que se está haciendo, la inversión en educación, en el acceso, en las distintas formas de acceso a educación, pensar en, nuevamente, ¿no? Lo que te decía, el caso de Víctor en el Callao, pero el caso de alguien en Cusco y un niño de Cusco que tiene que caminar casi 2 horas para llegar a su colegio. ¿Cómo se le Y resuelve eso trabajar todavía. y trabajar? ¿Cómo se resuelve eso con una laptop? Y puede ser mucho más rápido, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que que sí es el momento en trabajar en salud, en educación, y no solo en eso, sino trabajar en desburocratizar el Estado. Lo que ha enseñado esta cuarentena, tanto el sector privado como el sector público, es a repensar las cosas, a pensarlas de manera distinta y en ejecutar muy rápido. Entonces, no solo por ese lado, sino también por el lado de no hay data. Hoy día uno de los Ujú. grandes problemas que adolece el Estado es que no tiene claridad sobre el peruano. No tiene claro si es informal, no es informal, si está recibiendo un sueldo, no está recibiendo un sueldo, si puede ser percibible a un subsidio directo o no. ¿Y se tienen las herramientas, Emilio, para cambiar esta realidad ahora? A ver, herramientas hay muchas y probablemente el Estado esté lleno, como muchas empresas, de consultorías de qué hacer. El tema es la decisión. Por eso yo te invito a leer ese libro, ¿Por qué fracasan los países? Porque en ese libro se habla mucho de un tema de que las cosas van por decisión. Y llegar a esa decisión fuerte de querer hacer las cosas distintas no es popular, ¿no? Por algo no se dice ese dicho de Otorongo no come torongo. ¿Cuántas cosas pueden cambiar desde el mismo Congreso? ¿Cuántas leyes y Ujú. cuántas cosas podrían modificarse? Pero no, la discusión es, oye, libera el 25% de la FP. O sale la presidenta del Tribunal Constitucional a decir que los trabajadores del sector público den una parte de su dinero. Si no es ni material. No, o sea, la cantidad que uno puede recaudar de ahí se queda en 50 familias que le hace el bono y punto. Entonces hablamos mucho desde el populismo, desde lo que le gusta a la gente y no de lo que realmente funciona, ¿no? Ujú. Emilio, ¿y tú crees que es un buen momento para, bueno,
sé que el próximo año tenemos elecciones, ¿no? ¿Tú crees que se deba continuar con este proceso o deberíamos mantener lo que se está haciendo ahora por un tiempo más, dadas las circunstancias que hemos pasado con la pandemia, ¿no? ¿Sobre la cuarentena, te refieres? No, sobre las elecciones presidenciales, ¿no? Que tenemos el próximo año. Sí, o sea, esto es temporal, no es algo que, o sea, va a No, modificar, o o sea, sea, todo lo que se tenía programado se ha cambiado y mi pregunta era si tú crees que se debería continuar con la propuesta de que en el 2021 tengamos elecciones o tú crees que se debería de repente cambiar esta fecha para que se pueda continuar con algunos procesos que ya teníamos estipulados. yo creo que se debe continuar, ¿no? Esto es un tema puntual, definitivamente va a modificar muchas cosas, ¿No? pero dar las normas que ya tenemos, ¿no? Y las normas que tenemos es que el otro año se decide un nuevo presidente. O sea, ya de por sí estos 5 años han sido muy tumultuosos, elegimos un presidente y de ahí lo vacaron y este nuevo presidente. Entonces, yo creo que se deben continuar los procesos. El 2021 debería haber un nuevo presidente y sí se debería ahondar desde nosotros una exigencia por los temas que realmente importan y que hemos visto hoy en día, ¿no? El tema de salud pública, el tema de educación, el tema de reactivación de la economía. ¿Qué exigimos nosotros al Estado para que eso cambie, ¿no? O por último, las cosas buenas se mantengan. Emilio, pero, o sea, esta pregunta que voy a hacer podría ser tomada mal, como una persona súper pesimista, como prejuiciosa, ¿no? Pero durante muchos años también hemos visto que a la sociedad se le ha controlado con la educación, ¿no? Para que de repente por u- algo que se les pueda dar a cambio puedan tener un voto, ¿no? ¿Tú crees que estamos preparados o con esta cuarentena o con esta pandemia hemos podido aprender lo suficiente para que podamos ser más responsables en las siguientes elecciones? Yo creo que eso es difícil, ¿no? Estamos hablando de que todavía tenemos un 20, un 30% de gente pobre, eh, sector informal, lo que ya dijimos. Entonces es muy sujeto a sufrir un poco lo que tú dices, ¿no? A ciertas presiones, a ciertos beneficios para votar por ciertos temas. Pero lo que se viene haciendo en el sector educación yo creo que es bueno. Eh, lo que se está haciendo hoy día, lo que se ha hecho en años, en estos últimos 10 años, es lo correcto y es un proceso. O sea, a menos que el Claro, día de es un mañana proceso. venga, a ver, nuevamente, nuevamente, como te he dicho, es impopular. A menos que venga un dictador y te diga las cosas son así, probablemente cambien. Si no, hay Ujú, que respetar el proceso. ujú. Y el proceso tiene estas Emilio, tareas. Emilio, escúchame, me da mucho gusto que el tiempo se ha pasado volando, ha estado súper entretenida la conversación. De hecho, has ayudado muchísimo a informarnos, a compartir la información que tú manejas como economista también. Y bueno, lo que yo quería tener como conclusión son dos cosas. Uno, que de hecho me gustaría volver a hablar contigo en esta semana, con a ver unas nuevas medidas que se vayan dando, poder también tener algunas preguntas de las personas que están conectados y vayan viendo el video después. Y dos, es de que... Uy, me olvidé el punto número dos, Emilio. Me olvidé el punto número dos. Pero, ya, a lo que iba, es verdad. Yo siempre he pensado, lo digo como emprendedor, como Roberto, es que hay muchas cosas que a veces lo tomamos por señalar, ¿no? O sea, hay que ver que se exija esto, hagan esto, ¿no? Pero el tema va también por lo que uno hace, ¿no? Por compartir justamente este tema de conversaciones, ¿no? A mí me parece súper importante que le demos importancia a la economía, a la política, que muchas veces nos cuesta hablar, ¿no? Hasta con la religión, siempre decimos, no, hay que evitar hablar de política y religión para no pelear. Entonces, yo creo que es un buen momento para que nos demos cuenta que esas cosas son importantes, hablar de política, debatir no significa pelear, debatir es compartir información, porque tal vez tenga una información que no es la correcta y viene otra persona que de repente ha tenido acceso a esa información, una información comprobada, una buena fuente verídica, y eso nos hace aprender, ¿no? Y no solamente quedarnos con esa información entre nosotros, ver qué personas no tienen la oportunidad de acceder a un diario, a la radio, a la televisión, y que no se pueda informar con el Internet, y con ellos también compartir, ¿no? Yo creo que
esa es la clave de que una sociedad pueda salir también más allá de las decisiones de los gobernadores, es también lo que hace la misma sociedad, ¿no? Y creo que es un buen momento para que nos demos cuenta que la información que tenemos hay que compartirla, ¿no? Ahorita la estamos hablando nosotros, dos personas que tenemos un celular y personas que están viendo a través de su celular esta conversación, tienen oportunidades distintas que otras personas, ¿no? Entonces, eso creo que hay que empezar a llevarlo con, con todo lo que, con las personas que están en nuestro país, ¿no? Entonces, eso quería dar como conclusión de esta conversación, Emilio, porque me has ayudado un montón y espero que no quede acá, que vayamos también con nuestros amigos, con familias y sigamos hablando de estas cosas. Sí, Roberto, es correcto lo que mencionas. Bueno, en principio, bienvenido poder ayudarte y poder compartir la opinión que pueda tener sobre las cosas, al igual que yo y otros compañeros. Lo segundo, en cuanto a, a los cambios que pueden venir desde la sociedad, yo te invito a leer esos dos libros, porque la mayoría de cambios, en el primer libro, el que es ¿Por qué fracasan los países?, no habla de economía, habla de política. La política es lo que hace que cambie realmente un país o una sociedad. Los grandes cambios se producen desde la política, no al revés, ¿no? Y por eso que tenemos este concepto errado y más demostrado en este gobierno, que llenar de tecnocráticos se necesitan realmente políticos, ¿no? Para justamente promover, proponer, conversar, saber jugar en ese terreno y saber llevar la mejor propuesta y evidenciar con argumentos, evidenciar con data qué es lo mejor para el país. Y eso no ha habido y no hay, ¿no? Y lo otro, que es lo positivo, como te digo en el otro libro que se llama Repensar la pobreza, pequeños cambios llevan a a grandes cambios. Y por ahí lo que tú dices, ¿no? Desde la sociedad se pueden hacer más cosas, seguro, pero no caigamos en el populismo porque la discusión eterna no lleva a nada, ¿no? Crear 20.000 equipos sectorizados para hacer cosas, probablemente muchas veces no resultan, ¿no? O se demora mucho. Resultan probablemente, pero demora.